Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, dice el ministro de Interior que esta es una sociedad violenta. Y yo me pregunto... ¿Cuándo se dio cuenta de eso? No, yo me pregunto, ¿la sociedad es violenta hace 18 meses? Pero yo no creo que la sociedad sea violenta. Hay violencia en la sociedad, pero la sociedad como tal. Yo creo que no. Yo creo que son dos cosas muy distintas. Bueno, violenta en el sentido de que recurre a priori a vías violentas de resolución de conflictos antes que a vías pacíficas o a vías jurídicas. O sea, la solución más simple cuando dos carros chocan es que uno se apegue armado, en vez de preguntar qué pasó. Eso es cierto, pero no ocurre en todos los casos. Es justo en el menor de los casos, pero aún así es grave. Aún así es grave. Pero lo que yo quiero decir es que absolutizar de esa manera pero no hay una nos ayuda. Entiendo lo que dice, porque no hay una correlación entre una sociedad violenta, entre comillas, y la cantidad de víctimas fatales de esa violencia. O sea, México es una sociedad violenta. Claro. Y en México hay cientos de personas que lo disuelven en ácido. Sí. Aquí, si eso ocurriera, sería excepcional. Y Colombia es una sociedad hiperviolenta. Y si no, le damos 100 años de soledad, que retrata una historia de hace 120 años. Sí. Entonces, bueno, podemos ser violentos, pero se traduce eso en hechos violentos, en términos cuantitativos, en homicidios, en agresiones físicas, en la misma cuantía de la violencia verbal que expresamos, por ejemplo. Exacto. Yo creo que nosotros tenemos tipología de violencia. Pero que un ministro hablar de esa manera, yo no lo entiendo. En términos absolutos. No lo entiendo. El problema es que aquí está creciendo la violencia. Eso sí es un problema. Va increciendo todos los indicadores. Pero eso no es una idiosincrasia, eso son circunstancias. Exacto. No es cierto que todas las familias dominicanas son violentas, que es la que conforma la sociedad. Eso no es cierto. No es cierto que todo cuanto ocurre en la calle se resuelve violentamente. Por ejemplo, la cantidad de homicidios que hay en República Dominicana por factores de violencia son inferiores, pero en grado sumo, a los accidentes, que sí son un acto de violencia, pero a la ley. Mira, sí. Yo creo que aquí hay determinadas tipologías de violencia que sobresalen, que resaltan. Por ejemplo, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, pero la sociedad como conjunto no es violenta. Claro que no. Aquí hay unos niveles de convivencia que están por encima de los niveles educativos. Sí. El dominicano es amoroso y piadoso. Alegre. Domingo, ¿cuántos muertos han habido en los últimos 50 años? ¿Cuántas personas han habido muertas en un play? En conflicto. En un play. Son menores en relación en un play. No llegan no, pero espérate, en Colombia te matan al árbitro. No. Sí. O sea, los niveles de violencia se cristalizan y se estereotipan a todos los niveles de la sociedad. Bueno, Colombia está considerada, bueno, me perdonan por la... y con perdón de los colombianos. Pero sí, y con perdón de los colombianos, pero está considerada como la sociedad que gana la medalla olímpica de las masacres. De las masacres. Pero masacre. Estados Unidos. Y eso es frecuente. Bueno, en el caso de Estados Unidos la cosa es y a veces son falsos positivos. A veces las masacres son por equivocación. Sí. Oye, aquí lo que hay es incapacidad, y lo voy a explicar ahorita en mi comentario. Incapacidad de las autoridades para construir un ambiente de seguridad, y se refugian en muchos conceptos para esconder esa incapacidad. Por ejemplo, ¿en qué concepto se escondían los gobiernos pasados? En la percepción. Ellos creían que era un tema de percepción y atacaban la percepción. Ya te copio, ya entiendo. Atacaban la percepción. Ahora se esconden en la medición de los homicidios, que no refleja necesariamente el ambiente de inseguridad. Entonces, aquí
Los funcionarios públicos construyen discursos Domingo, el jefe de la para policía esconder dijo su fracaso, que habían su bajado incompetencia. Pero el jefe de la policía dijo hasta hace poco que habían bajado los pero homicidios. Podía bajar. Yo te pregunto, ¿y cómo el ministro bajar? dice eso? Perdón, yo te pregunto. No, pero Domingo. podían bajar los homicidios. Pero necesariamente eso no implica que se haya construido un ambiente de seguridad. No, claro, pero yo lo que te digo, ¿cómo es que el jefe de la policía dice que las estadísticas indican que hay una reducción de homicidios, según dijo él? Y ahora dice el ministro que esta es una sociedad violenta. No, pero yo te estoy preguntando, no tienen un discurso unificado para defenderse del fracaso. Tú quieres recuperar el turismo y dices que esto es una sociedad violenta. Coño, perdón. Ese otra. Oye, ese otra. No, porque mira, que le escuchan, le huyen a una situación grave. El 90% de la población cree que somos una sociedad insegura. El 90% de la población entiende que vivir en República Dominicana no es seguro. Y es dándole respuesta a esa estadística, a ese estudio que están, pero entonces no articulan respuestas que guarden relación con la verdad fáctica, con la verdad de los hechos. Ese es el problema. Ahorita ese era mi comentario, lo tenía definido, pero creía que era importante que nosotros pusiéramos esto en el horizonte del debate social, porque antes el hecho de que no hubiera un ambiente de seguridad, el hecho de que la gente no se sintiera segura en su barrio o al salir a la calle, era consecuencia del fracaso de las autoridades anteriores. Ahora construimos relatos tan disímiles para ocultar el fracaso de los planes que se han ejecutado hasta ahora, aunque sea a medias. Tan disímiles que lo que hacen es desacreditar el propósito real de las autoridades, porque yo creo que las autoridades tienen el deseo de que vivamos en una sociedad con un mínimo de seguridad. Todos los ministros que han ocupado ese ministerio han tenido ese deseo. Han tenido ese deseo. Lo que parece que no dan con un plan que garantice resultados concretos. Y yo pienso que refugiándose en relatos engañosos o difíciles de digerir, no se construye un ambiente apropiado para que todos nos comprometamos ahora, con la creación de un ambiente de seguridad mínimo. Si el ministro lo que quiso decir es que la sociedad dominicana es una sociedad violenta porque le niega salud a sus ciudadanos. Eso es violencia. Porque le niega educación de calidad a sus ciudadanos. Eso es violencia. Entonces, si es por ahí, yo estoy de acuerdo con él. Salario adecuado. Salario adecuado. Pero esa es la verdadera violencia de esta sociedad. La violencia de... Ahí está la violencia real. Este pueblo y esa realmente, es la causa de la pero la capacidad de violencia física de este pueblo o violencia política de este pueblo es mínima en relación a la situación que la describe en términos socioeconómicos. Claro que sí. Es mínima. Este es un pueblo realmente pacífico. Cuando se tiene una vocación permanente de negación de derechos, es una forma sutil de someter a la gente a la más cruel de la violencia. Por ejemplo, lo que hacen las administradoras de fondos de pensiones cuando deben devolverle a los herederos los fondos de sus fallecidos. Es una forma de violencia institucional, pero además una violencia respaldada por el Estado, porque la gente no tiene instancia de apelación. Tú no puedes ir a los tribunales a reclamar esto porque no tienes resultado. Tú no puedes acudir a la superintendencia de pensiones a reclamar eso porque no te hacen caso, porque son cómplices de esas expropiaciones ilegales. ¿Se entiende? O sea, eso es un sistema violento aplicado desde la institucionalidad contra el ser humano. Pero cuando tú acudes a cualquier instancia de servicio y lo que recibe es indiferencia como respuesta o desdén como respuesta, es una forma de violencia institucionalizada.
Y si es así, entonces es violenta la sociedad, pero es prohijado por el Estado, que por cierto sintetiza soberanamente la violencia social y la violencia institucional. Claro, Domingo, siempre hay un grupo que es beneficiario del orden. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.